Dejar ir es encontrar la verdadera fuerza. Sabiduría budista. La vida humana está marcada por un constante flujo de experiencias, emociones y pensamientos. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos al final del día, estamos expuestos a un sinfín de situaciones que nos desafían, nos alegran, nos entristecen o nos llenan de incertidumbre. Dentro de este torbellino de vivencias, solemos cargar con un peso invisible, el apego. Nos aferramos a personas, recuerdos, objetos, expectativas y hasta a imágenes que hemos construido de nosotros mismos. En este aferramiento radica gran parte de nuestro sufrimiento, porque cuando la vida inevitablemente cambia, cuando aquello que queremos retener se escapa de nuestras manos, sentimos dolor, angustia y vacío. Sin embargo, la sabiduría budista nos invita a mirar más allá de la ilusión del control y a descubrir que la verdadera fuerza no se encuentra en acumular, retener o resistir, sino en aprender a soltar. Dejar ir no significa rendirse o perder, sino comprender que todo en este universo es impermanente y que al liberar lo que ya no nos pertenece, nos abrimos al poder de la libertad interior. El tema de dejar ir es una de las enseñanzas más profundas del budismo y al mismo tiempo una de las más difíciles de aplicar, porque nos confronta con nuestras mayores inseguridades. Soltar lo que conocemos es caminar hacia lo desconocido, y eso genera temor. Pero cuando logramos dar este paso, descubrimos una fuerza que no depende de lo externo, sino que surge de la claridad de nuestra mente y de la calma de nuestro corazón. La verdadera fuerza, según el budismo, no se mide en la capacidad de retener ni en el dominio sobre otros, sino en la libertad de no estar esclavizado por los propios apegos. En este texto exploraremos cómo el acto de dejar ir nos conduce a un estado de serenidad y poder interior, entendiendo que cada renuncia consciente abre una puerta hacia una vida más plena, auténtica y en armonía con el fluir natural de la existencia. El apego como raíz del sufrimiento y el poder de soltar. El apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo, de la sed insaciable de querer que las cosas sean permanentes, de aferrarnos a lo que por su naturaleza está destinado a cambiar. Queremos que los momentos felices duren para siempre, que las personas que amamos nunca nos dejen, que el cuerpo se mantenga joven y sano, que nuestras ideas y creencias permanezcan intactas, que los logros alcanzados no se desvanezcan con el tiempo. Pero la vida nos muestra una y otra vez que nada permanece igual. Todo fluye, todo se transforma, todo se mueve. Cuando no aceptamos esta verdad, sufrimos. El apego no solo se manifiesta hacia las cosas materiales, sino también hacia las emociones y las narrativas internas. Nos aferramos al resentimiento porque creemos que soltarlo sería como justificar lo que nos hicieron. Nos aferramos a la culpa porque pensamos que, si la soltamos, estaremos olvidando nuestros errores. Nos aferramos a las expectativas porque creemos que sin ellas perderíamos la dirección de nuestra vida. Sin embargo, todo apego es una cadena que limita nuestra libertad interior. Al soltar, en cambio, no negamos lo que ocurrió, sino que nos liberamos del peso de cargarlo constantemente. Imagina a alguien que sostiene una cuerda con fuerza, mientras del otro lado esa cuerda arrastra un objeto pesado. Cuanto más fuerte se aferre, más dolor sentirá en sus manos, más cansancio acumulará en su cuerpo y más sufrimiento experimentará. Soltar la cuerda no significa perder, significa dejar de sufrir innecesariamente. El poder de soltar no es pasividad, es un acto de profunda valentía y claridad. La sociedad nos enseña que ser fuertes es resistir, luchar, imponerse, acumular y retener. Nos dicen que debemos luchar contra el paso del tiempo, contra las pérdidas, contra los cambios.
Pero la sabiduría budista redefine la fuerza desde una perspectiva más profunda. Ser fuerte es aceptar, fluir, reconocer la impermanencia y estar en paz con ella. El verdadero poder no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. El bambú, que se dobla con el viento pero no se quiebra, simboliza esa fuerza que nace de la capacidad de adaptarse y dejarse llevar por el curso natural de las cosas. Cuando soltamos, descubrimos una libertad que no depende de lo externo. Ya no estamos encadenados al miedo de perder, porque entendemos que perder forma parte de la naturaleza de la vida. Ya no estamos presos de la ilusión de controlar, porque comprendemos que todo cambia más allá de nuestra voluntad. Soltar nos conecta con la paz que está más allá de las fluctuaciones del mundo externo, una paz que se sostiene en la conciencia de que nada nos pertenece de forma permanente. Dejar ir no significa abandonar responsabilidades ni cortar vínculos de manera irresponsable. Significa relacionarnos con todo lo que nos rodea desde un lugar de libertad, sin cadenas emocionales que nos arrastren al sufrimiento. Podemos amar profundamente a una persona y al mismo tiempo entender que no nos pertenece. Podemos disfrutar de lo material y a la vez no depender de ello para ser felices. Podemos trabajar por nuestras metas sin que nuestro valor personal dependa del resultado. Soltar es amar sin poseer, disfrutar sin depender, vivir sin miedo a perder. Este acto de soltar también nos devuelve al presente. El apego nos encierra en el pasado, repitiendo lo que ya no existe, o nos proyecta al futuro, esperando lo que todavía no llega. Al soltar, volvemos al aquí y a la ahora, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre. El presente se convierte en un espacio de plenitud, porque ya no estamos luchando contra lo que fue ni contra lo que será. En la práctica budista, la meditación es una herramienta poderosa para aprender a soltar. Cuando meditamos, observamos los pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos. Descubrimos que todo surge y desaparece como las olas en el océano. Ningún pensamiento, por intenso que sea, permanece eternamente. Al observarlos con desapego, entendemos que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino la conciencia que los observa. Este simple acto de mirar sin aferrarse ya es un entrenamiento en el arte de soltar. Dejar ir es un proceso gradual. Nadie aprende a soltar de la noche a la mañana. Se necesita paciencia, compasión hacia uno mismo y práctica constante. Cada vez que soltamos un resentimiento, una expectativa, una autoexigencia desmedida, experimentamos una pequeña liberación interior. Con el tiempo, estas pequeñas liberaciones se acumulan y construyen una vida más ligera, más plena y más auténtica. En definitiva, el apego nos debilita porque nos encadena a ilusiones, mientras que soltar nos fortalece porque nos conecta con la verdad de la impermanencia. El poder de soltar no reside en negar lo que sentimos, sino en permitir que la vida fluya sin resistencia. Cuando soltamos, dejamos espacio para que lo nuevo llegue, para que el corazón respire y para que la mente se libere. Y en esa libertad descubrimos la verdadera fuerza que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir explorando estas enseñanzas de sabiduría budista, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos seguiremos descubriendo cómo vivir con más paz, claridad y fortaleza interior. La ilusión del control y la libertad de soltar. El ser humano vive atrapado en la ilusión del control. Desde pequeños nos enseñan a planificar, organizar y asegurarnos de que todo en nuestra vida se acomode a nuestras expectativas. Creemos que si logramos controlar las circunstancias, las personas que nos rodean y hasta nuestras propias emociones, seremos felices. Sin embargo, lo único que verdaderamente controlamos es la manera en que respondemos a lo que ocurre, no lo que ocurre en sí.
La vida se mueve con sus propias leyes, y cuando nos empeñamos en resistirlas o manipularlas a nuestro antojo, el resultado inevitable es la frustración. El budismo nos recuerda que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento radica en esta ilusión de control. El deseo de que todo permanezca estable, de que las cosas no cambien, de que el futuro se ajuste a nuestros planes, nos encierra en un estado de tensión constante. Nos levantamos cada día con listas interminables de tareas, objetivos y expectativas, y cuando la realidad no responde como habíamos imaginado, sentimos que hemos fracasado. No obstante, la vida nunca ha prometido cumplir nuestras expectativas. La vida simplemente fluye, cambia, se transforma. El desapego no significa no hacer planes o vivir en la pasividad, sino comprender que, aunque planifiquemos, siempre debemos estar preparados para soltar, para adaptarnos, para fluir con lo que es. Pensemos en el río que corre por el valle. El agua no lucha contra las piedras que encuentra en su camino, simplemente las rodea. Sigue su curso, se adapta. Si intentara detenerse o resistir, dejaría de ser río. De la misma manera, cuando aprendemos a soltar la ilusión de que todo debe ajustarse a nuestra voluntad, descubrimos la fluidez de la existencia. El control es, en gran medida, una forma de miedo. Queremos controlar porque tememos perder, porque nos aterra la incertidumbre, porque nos resulta insoportable no saber qué pasará mañana. Pero el budismo nos invita a ver la incertidumbre no como una amenaza, sino como la esencia misma de la vida. El hecho de que nada esté garantizado es lo que hace que cada instante sea precioso, que cada encuentro sea único, que cada experiencia tenga un valor irrepetible. Cuando queremos asegurarnos de que nada cambie, matamos la frescura de la vida. Es como si quisiéramos que una flor permanezca siempre en su máximo esplendor. Al intentar preservarla eternamente, la arrancamos de la tierra y la condenamos a morir. La belleza de la flor está en su ciclo, en su apertura y en su caída, en su nacimiento y en su fin. Soltar la ilusión del control es también soltar la carga del perfeccionismo. Muchas personas viven obsesionadas con hacerlo todo bien, con no cometer errores, con ser aceptadas por todos. En esa búsqueda de perfección, el corazón se llena de ansiedad, porque la vida no obedece a reglas tan rígidas. Siempre habrá errores. Siempre habrá momentos en los que no cumplamos con nuestras expectativas o las de los demás. Y eso no significa que no seamos valiosos. Significa simplemente que somos humanos, que formamos parte de un flujo de imperfección natural, que lejos de ser un defecto, es lo que hace posible el aprendizaje y el crecimiento. En lugar de aferrarnos a una imagen idealizada de lo que deberíamos ser, el soltar nos permite abrazar lo que realmente somos. Al dejar ir la ilusión del control sobre nosotros mismos, dejamos de exigirnos lo imposible y empezamos a vivir con más autenticidad. Otra dimensión del control ilusorio es la que ejercemos sobre los demás. Queremos que las personas actúen según nuestras expectativas, que nos amen de cierta manera, que respondan a nuestras necesidades como imaginamos. Pero nadie puede vivir encadenado a nuestras demandas. Cuando intentamos controlar a los demás, generamos sufrimiento tanto en ellos como en nosotros, porque es imposible retener a una persona como si fuera un objeto. El amor verdadero solo puede florecer en libertad. Cuando soltamos el control, descubrimos que las relaciones se vuelven más sanas porque dejamos de imponer y comenzamos a aceptar. Aceptar no significa resignarse a lo dañino, sino reconocer que cada ser humano es un universo en movimiento, que nadie está en este mundo para cumplir todas nuestras expectativas. Soltar en las relaciones es permitir que el otro sea lo que es, sin intentar moldearlo a nuestra medida. Pero ¿qué ocurre dentro de nosotros cuando dejamos de controlar? Aparece la confianza,
la confianza en que la vida tiene un ritmo más grande que nuestros planes. La confianza en que, aunque no siempre entendamos lo que ocurre, cada experiencia trae consigo una enseñanza. La confianza en que, incluso en medio del dolor, hay una semilla de transformación. Esta confianza no se basa en una ingenuidad ciega, sino en la comprensión profunda de la impermanencia. Si todo cambia, también el sufrimiento cambiará. Si hoy atravesamos una dificultad, también esta pasará. Nada permanece fijo. Confiar en la impermanencia es saber que ninguna tormenta es eterna, que cada noche trae consigo la promesa de un amanecer. Soltar el control también significa soltar el pasado. Muchas veces creemos que si seguimos repasando una y otra vez lo que ocurrió, tendremos la ilusión de que podemos modificarlo o al menos encontrarle un sentido definitivo. Pero el pasado ya no existe más que en nuestra mente. Lo único que tenemos es este instante. Cuando soltamos la necesidad de controlar lo que ya no puede cambiar, nos liberamos de una carga enorme. El pasado puede enseñarnos, pero no puede definirnos. De igual forma, soltar el control sobre el futuro nos libera de la ansiedad. Planificar es necesario, pero no desde la ilusión de que todo saldrá como lo imaginamos. La vida siempre guarda sorpresas, y la verdadera fortaleza está en mantenernos abiertos, flexibles y atentos para responder a lo que aparezca en el camino. Hay una enseñanza budista que compara la vida con sostener arena en la mano. Si intentamos retenerla apretando los dedos con fuerza, la arena se escurre más rápido. Si en cambio abrimos la mano y la sostenemos suavemente, la arena permanece. Así ocurre con la vida, las personas y las experiencias. Cuando las apretamos con obsesión, se nos escapan. Cuando las sostenemos con apertura, permanecen el tiempo que deban permanecer y se van cuando corresponde, sin causarnos sufrimiento innecesario. El acto de soltar, por lo tanto, no nos deja vacíos, sino que nos llena de ligereza. Al soltar, dejamos de cargar con el peso de querer que todo sea distinto de lo que es. Esa ligereza nos da una fuerza que no conocíamos, la fuerza de caminar sin cadenas, de vivir con el corazón abierto a lo nuevo, de confiar en que, aunque no sepamos hacia dónde vamos, el camino nos sostiene. En la práctica cotidiana, soltar la ilusión del control puede comenzar con pequeños gestos. Puede ser soltar la necesidad de tener siempre la última palabra en una conversación, soltar la expectativa de que el día salga exactamente como lo planificamos, soltar el miedo a equivocarnos frente a los demás. Cada pequeño acto de soltar nos entrena para los momentos más grandes en los que la vida nos pide una verdadera renuncia. La pérdida de una relación, un cambio inesperado, una transformación radical en nuestras circunstancias. Cuando hemos practicado el soltar en lo pequeño, estamos más preparados para soltar en lo grande. En el silencio de la meditación, cuando dejamos de controlar incluso la respiración y simplemente la observamos, descubrimos una verdad reveladora. La vida respira en nosotros sin que tengamos que hacer nada. El corazón late, los pulmones se expanden, la sangre circula. Todo ocurre sin que nuestra mente tenga que controlarlo. Esa simple observación nos muestra que gran parte de la vida ocurre sin nuestro control consciente y que está bien así. La existencia no necesita de nuestra obsesión para sostenerse. Soltar es confiar en esa fuerza más grande que nos sostiene, en ese flujo vital que continúa incluso cuando nosotros descansamos. El control también se manifiesta en la forma en que nos identificamos con nuestra mente. Queremos controlar lo que pensamos. Queremos que la mente esté siempre calmada, siempre positiva, siempre bajo nuestro mando. Pero quien ha intentado controlar la mente sabe que es como intentar detener el viento con las manos. Cuanto más queremos controlar, más se revela la mente.
La práctica budista enseña que la mente no se domina a través del control rígido, sino a través de la observación y la aceptación. Cuando observamos nuestros pensamientos sin juzgarlos ni aferrarnos a ellos, comienzan a perder poder sobre nosotros. Es en esa actitud de soltar y no de dominar donde encontramos la verdadera paz. Podemos pensar en la fuerza de un árbol. El árbol no controla el sol, ni la lluvia, ni el viento, ni las estaciones. Se limita a crecer, a enraizarse en la tierra y a extender sus ramas hacia el cielo. Se adapta al invierno perdiendo hojas, florece en primavera, soporta la tormenta doblándose pero no rompiéndose. El árbol no controla, confía en el ciclo de la vida. Nosotros, en cambio, intentamos que siempre sea primavera, que nunca llegue el invierno, que la tormenta no aparezca, y en esa lucha contra lo inevitable desgastamos nuestra energía y debilitamos nuestra mente. Aprender a soltar la ilusión del control es aprender a vivir como el árbol, enraizados, flexibles y confiados en los ciclos naturales de la existencia. Cada vez que soltamos, descubrimos que hay un espacio dentro de nosotros que permanece intacto, inmutable, sereno. Ese espacio no depende de que las cosas salgan según lo planeado. Ese espacio es nuestra verdadera fortaleza interior. Desde allí podemos enfrentar cualquier cambio, cualquier pérdida, cualquier incertidumbre. El control es frágil porque depende de que el mundo obedezca nuestras reglas. El soltar es fuerte porque se apoya en la comprensión de que, aunque el mundo cambie, nuestra esencia permanece. En última instancia, dejar ir la ilusión del control es un acto de rendición, pero no una rendición al fracaso, sino una rendición a la vida misma. Es reconocer que no somos los dueños del universo, que formamos parte de un entramado mayor, que estamos siendo vividos tanto como vivimos. Esta rendición nos libera del peso de cargar con lo imposible y nos devuelve la alegría de simplemente estar presentes. En ese estado, ya no necesitamos controlar para sentirnos seguros, porque descubrimos que la seguridad más profunda no viene de afuera, sino de la paz interior que surge cuando soltamos. Si sientes que este mensaje resuena contigo, recuerda que la sabiduría budista no se queda en palabras, sino que es una práctica diaria. Te invito a continuar este camino con nosotros, aprendiendo a soltar poco a poco, entrenando la confianza en la vida y descubriendo la fuerza que nace de la libertad interior. Y si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos recorreremos este sendero hacia la paz, la serenidad y la verdadera fortaleza. El desapego como camino hacia la verdadera libertad interior. Hablar de desapego suele generar confusión, porque muchas personas lo interpretan como indiferencia, frialdad o falta de amor. Sin embargo, en la sabiduría budista, el desapego no es ausencia de sentimientos, sino la capacidad de vivirlos plenamente sin ser prisioneros de ellos. No significa no amar, sino amar de manera más pura, sin posesión ni dependencia. No significa no disfrutar de la vida, sino disfrutar sin esclavitud. El desapego es un estado de libertad interior que nos permite relacionarnos con el mundo desde un corazón abierto y no desde el miedo a perder. Es, en esencia, la puerta a la verdadera fortaleza, porque solo quien no está atado puede caminar con ligereza y valentía. Desde pequeños nos enseñan que debemos acumular juguetes, calificaciones, diplomas, logros, reconocimiento. Este hábito de acumular se convierte en una manera de medir nuestro valor y sin darnos cuenta vamos construyendo una identidad frágil basada en lo que poseemos. Pero lo que poseemos, tarde o temprano, se transforma o desaparece. El desapego no consiste en renunciar a todo lo que tenemos, sino en recordar que nada de eso nos define ni nos pertenece de forma permanente. Lo que hoy es nuestro mañana puede no estar,
y si nuestra identidad se sostiene en ello, inevitablemente caeremos en la desesperación. El desapego nos enseña a disfrutar de las cosas, las personas y las experiencias mientras están presentes, sin olvidar que su naturaleza es transitoria. El apego es como sostener una cuerda que quema nuestras manos. Cuanto más fuerte apretamos, más dolor sentimos. Soltar no significa perder, significa liberarnos de la herida. El desapego, por tanto, no nos quita nada. Nos devuelve la paz que habíamos perdido al intentar retener lo que no puede ser retenido. Esta paz no es pasiva ni vacía, es activa, luminosa, fértil. Es la calma del lago que refleja todo lo que pasa por su superficie sin quedar atrapado en ello. El agua no rechaza la hoja que cae ni se aferra a la rama que flota, simplemente refleja y deja pasar. Así también, la mente desapegada observa, siente, ama y deja ir, sin necesidad de atrapar ni de retener. Podemos preguntarnos cómo se practica el desapego en la vida cotidiana. Una forma es empezar por la observación consciente. Cada vez que experimentamos sufrimiento, podemos preguntarnos, ¿qué estoy aferrando? ¿Qué expectativa no quiero soltar? ¿Qué imagen estoy defendiendo? A menudo descubrimos que el dolor no proviene tanto de lo que ocurrió, sino de nuestra resistencia a aceptar que ocurrió. Queremos que las cosas sean distintas y al luchar contra la realidad nos desgarramos por dentro. El desapego nos invita a aceptar lo que es, no con resignación, sino con apertura. Aceptar no significa aprobar, significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar con claridad y no desde la ilusión. Otra práctica de desapego es soltar el pasado. La memoria es un tesoro, pero cuando nos aferramos a ella como si fuera un ancla, se convierte en un obstáculo. El pasado ya no existe, salvo en nuestra mente. Cada vez que lo revivimos con apego, nos alejamos del presente, que es el único lugar donde la vida ocurre. El desapego hacia el pasado no significa olvidar, sino liberar. Significa aprender de lo vivido sin quedar atrapados en él. Del mismo modo, el desapego hacia el futuro nos libera de la ansiedad. Planificar es necesario, pero cuando la planificación se convierte en obsesión, dejamos de vivir el presente y empezamos a vivir en una ilusión que aún no existe. El desapego hacia el futuro es la capacidad de caminar hacia él con confianza, sin pretender controlarlo todo. En las relaciones humanas, el desapego es una de las mayores pruebas. Queremos que las personas que amamos nunca se vayan, que siempre nos acompañen, que nunca cambien. Pero el amor verdadero no es posesión. Amar desde el apego es querer retener. Amar desde el desapego es permitir que el otro sea libre. Y esa libertad, lejos de debilitar el amor, lo fortalece porque lo vuelve genuino. Un amor desapegado no está basado en la necesidad, sino en la elección consciente de compartir. Es un amor que no exige, que no manipula, que no encadena. Es un amor que dice, te amo tal como eres, aunque cambies, aunque partas, aunque la vida nos lleve por caminos distintos. Ese amor no es menos intenso, es más puro. El desapego también nos enseña a soltar las identidades que construimos. Nos aferramos a ser reconocidos como exitosos, inteligentes, atractivos, fuertes. Y cuando la vida nos muestra lo contrario, sentimos que perdemos nuestro valor. Pero ninguna etiqueta nos define por completo. Somos mucho más que cualquier identidad que la mente quiera fijar. El desapego hacia la autoimagen nos permite vivir con más autenticidad, sin el peso de tener que sostener una máscara. Nos libera del miedo a ser juzgados, porque ya no dependemos de la aprobación externa para sentirnos valiosos. Un aspecto profundo del desapego es la relación con la muerte. El mayor apego del ser humano es hacia la vida misma. Queremos vivir para siempre, evitar la vejez, huir de la muerte.
Pero el budismo enseña que la muerte no es un final, sino parte del ciclo natural de la existencia. Meditar sobre la muerte no es morboso, es un recordatorio de la impermanencia. Al aceptar que algún día dejaremos este cuerpo, aprendemos a vivir con más intensidad, a valorar cada momento, a no dar por sentada la presencia de quienes amamos. El desapego hacia la idea de la inmortalidad nos devuelve la gratitud por cada instante que tenemos. El desapego no es fácil, porque nuestra mente está entrenada para aferrarse. Pero cada acto de soltar, por pequeño que sea, abre un espacio de libertad. Soltar un resentimiento, una expectativa, un miedo, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra la luz, entra el aire, entra la vida. Y esa experiencia nos muestra que no estamos perdiendo, estamos ganando. Ganamos ligereza, claridad, serenidad. Ganamos la posibilidad de vivir con un corazón más amplio, que no necesita retener para sentirse seguro. Ganamos la verdadera fortaleza de quien ya no depende de lo externo para estar en paz. El desapego es también un acto de confianza. Confiar en que, aunque soltemos, la vida seguirá sosteniéndonos. Confiar en que no necesitamos tenerlo todo bajo control para estar a salvo. Confiar en que, aunque las cosas cambien, siempre habrá en nosotros un centro de calma al que podemos regresar. Esta confianza no se construye de un día para otro, pero crece cada vez que nos atrevemos a soltar. Cuando soltamos y descubrimos que seguimos de pie, que seguimos respirando, que seguimos vivos, comprendemos que no necesitamos tanto como creíamos. Descubrimos que nuestra verdadera fuerza no está en lo que retenemos, sino en lo que somos capaces de soltar. La práctica budista nos ofrece múltiples caminos para cultivar el desapego. La meditación, la atención plena, la compasión. La meditación nos entrena en soltar los pensamientos, en observarlos sin identificarnos con ellos. La atención plena nos invita a vivir el presente sin quedar atrapados en el pasado o en el futuro. La compasión nos enseña a amar sin posesión, a reconocer el sufrimiento del otro sin necesidad de controlarlo. Cada una de estas prácticas nos acerca a la libertad interior que surge cuando dejamos de aferrarnos. En última instancia, el desapego es un acto de amor. Amor hacia nosotros mismos porque dejamos de imponernos cargas innecesarias. Y amor hacia los demás porque les permitimos ser libres. Es un amor que no se desgasta en la lucha por retener, sino que se expande en la aceptación de lo que es. El desapego es, por tanto, la semilla de la verdadera libertad. Una libertad que no depende de lo que tenemos ni de lo que ocurre afuera, sino de la paz que encontramos dentro al dejar ir. Y esa libertad es la mayor fuerza que podemos descubrir en nuestro camino espiritual. Si sientes que este mensaje tiene sentido en tu vida, recuerda que el desapego es una práctica constante, no una meta lejana. Cada día, cada momento, tenemos la oportunidad de soltar un poco más, de liberarnos un poco más, de amar un poco más libremente. Y si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman el corazón y la mente, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos exploraremos el camino hacia la paz, la claridad y la verdadera fuerza interior. Soltar el dolor, abrazar la transformación. Cuando hablamos de soltar, no podemos evitar llegar a uno de los aspectos más delicados y al mismo tiempo más poderosos de la experiencia humana: el dolor. El dolor forma parte inevitable de la vida. Nadie puede escapar de él por completo. Perdemos a quienes amamos, atravesamos decepciones, enfrentamos enfermedades, vemos cómo se rompen proyectos que habíamos construido con ilusión. Sin embargo, aunque el dolor sea inevitable, el sufrimiento prolongado sí puede transformarse. El sufrimiento no es solo el hecho en sí, sino nuestra resistencia a aceptar ese hecho. Y allí es donde el acto de soltar se convierte en un camino de liberación. Cuando nos aferramos al dolor, lo alimentamos.
Revivimos una y otra vez la herida, nos identificamos con ella, la convertimos en parte de nuestra identidad. Decimos, soy la persona que fue traicionada, soy el que fracasó, soy el que perdió lo más importante. Esa identificación nos encadena, porque terminamos viviendo desde la herida y no desde nuestra esencia. Soltar el dolor no significa olvidar lo ocurrido ni minimizarlo, significa dejar de cargarlo como si definiera toda nuestra existencia. Es reconocer que somos mucho más que nuestras heridas, que dentro de nosotros existe un espacio más amplio y sereno, donde el dolor puede transformarse en aprendizaje. El budismo enseña que todo lo que llega, pasa, y el dolor también sigue esa ley. Ninguna emoción permanece eternamente, aunque en el momento parezca infinita. La tristeza, la ira, la desesperación, todas ellas surgen, se expresan, y si les damos el espacio adecuado, también desaparecen. El problema surge cuando nos aferramos a ellas, cuando las volvemos a invocar una y otra vez con pensamientos que las alimentan. Pensamos, ¿por qué me pasó esto? No es justo. No debería haber ocurrido así. En esos pensamientos está el apego al dolor. Soltar, en cambio, es permitir que la emoción siga su curso natural sin añadirle cadenas de pensamiento. Es observarla, sentirla en el cuerpo, dejar que se exprese y luego dejar que siga su camino. El dolor, cuando se acepta y se suelta, se convierte en un maestro. Nos muestra nuestras fragilidades, nos enseña empatía hacia el sufrimiento ajeno, nos invita a replantearnos la vida desde un lugar más profundo. Muchas personas descubren su verdadera fortaleza en medio de las dificultades más grandes. No porque busquen el dolor, sino porque, al no poder evitarlo, aprenden a atravesarlo, a dejar ir lo que ya no puede ser y a encontrar un sentido en medio de lo que parecía solo pérdida. Soltar el dolor también implica soltar el resentimiento. El resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. Nos ata a lo ocurrido, nos consume, nos roba energía vital. Creemos que, al mantener vivo el resentimiento, de algún modo estamos castigando al otro o preservando nuestra dignidad, pero lo único que conseguimos es encadenarnos a la herida. El perdón, en este sentido, es una forma de soltar. No un perdón superficial ni impuesto, sino un perdón que surge del deseo profundo de liberarnos del peso que llevamos dentro. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió, sino dejar de cargarlo como un fuego que nos quema. Es elegir la paz interior por encima de la venganza, y esa elección, aunque difícil, nos da una fuerza inmensa, porque cuando perdonamos, recuperamos nuestro poder, dejamos de estar definidos por lo que otros hicieron y volvemos a ser dueños de nuestro camino. También hay un tipo de dolor que surge de lo que no fue, de las expectativas que no se cumplieron, de los sueños que nunca se materializaron. Nos duele lo que perdimos, pero también lo que nunca tuvimos. Soltar ese dolor implica aceptar que la vida no siempre coincide con nuestros planes, que no todas las semillas germinan, que no todos los caminos se recorren. Pero aceptar no es renunciar a soñar, es aprender a valorar lo que sí está, lo que sí floreció, lo que sí se nos ha dado. En lugar de lamentarnos por las puertas que no se abrieron, podemos aprender a mirar las que sí lo hicieron. El desapego nos permite honrar el dolor de lo que no fue, pero sin quedar atrapados en él, transformándolo en gratitud por lo que sí es. El cuerpo también guarda dolor. Cuando no soltamos emocionalmente, el cuerpo se convierte en el depósito de tensiones, angustias y traumas. Muchas enfermedades tienen su raíz en heridas emocionales no resueltas, en resentimientos y miedos que llevamos como cargas invisibles. Aprender a soltar no es solo un acto mental o espiritual, también es un acto físico. Respirar profundamente, meditar, practicar movimientos conscientes como el yoga o el tai chi son formas de liberar lo que el cuerpo ha estado sosteniendo durante años.
Cada exhalación puede ser un acto de soltar, cada respiración consciente una forma de dejar ir un poco del peso acumulado. Así, el soltar se convierte en un proceso integral que sana no solo la mente, sino también el cuerpo y el espíritu. Un aspecto esencial de soltar el dolor es descubrir que la vida no nos quita sin darnos algo a cambio. Cuando perdemos, también se abre un espacio para algo nuevo. La dificultad está en que, mientras nos aferramos al dolor, no dejamos espacio para que lo nuevo entre. Es como una habitación llena de objetos viejos. Mientras no nos desprendamos de ellos, no habrá lugar para que llegue lo fresco. Muchas veces, detrás de una pérdida llega una oportunidad inesperada. Detrás de un final aparece un nuevo comienzo. Pero solo podemos verlo si soltamos la herida y abrimos los ojos al presente. La transformación ocurre cuando dejamos que el dolor deje de ser una carga y se convierta en una fuente de sabiduría. Cada herida puede ser una grieta por donde entra la luz, como decía Rumi. Esa luz no borra la cicatriz, pero la convierte en un lugar sagrado de aprendizaje. Soltar el dolor, sin embargo, no es un proceso inmediato. Requiere paciencia, autocompasión y práctica constante. Muchas veces nos desesperamos porque creemos que deberíamos haber superado algo antes de tiempo. Pero cada persona tiene su ritmo, cada herida su propio proceso de sanación. El desapego no se fuerza, se cultiva. Es como una planta que necesita cuidado, riego, tiempo. Al principio, quizás logremos soltar por momentos y luego volvemos a aferrarnos. Eso es parte del camino. Lo importante es persistir, seguir recordándonos que el apego al dolor no nos sirve, que el soltar nos da más vida, más paz, más fuerza. El budismo propone la práctica de la compasión hacia uno mismo como parte del proceso de soltar. A menudo somos duros con nosotros. Nos juzgamos por sentir dolor, nos reprochamos por no haber superado algo, nos exigimos ser más fuertes. Pero el verdadero soltar también es soltar esa autoexigencia, permitirse sentir, llorar, pedir ayuda, descansar. No se trata de negar el dolor, sino de abrazarlo con ternura hasta que esté listo para transformarse. La compasión hacia uno mismo es la tierra fértil, donde florece el desapego verdadero. En este camino, descubrimos que cada vez que soltamos un poco del dolor, recuperamos energía vital. Es como si una parte de nosotros que estaba atrapada en el pasado volviera a nosotros. Esa energía la podemos usar para crear, para amar, para vivir plenamente. El dolor, una vez soltado, se convierte en sabiduría. Ya no nos paraliza, sino que nos impulsa. Nos recuerda lo que realmente importa, nos hace valorar la vida con más gratitud, nos conecta con otros desde la empatía. Quien ha sufrido y ha aprendido a soltar, se convierte en un faro para los demás, porque transmite una fuerza serena que solo nace de la experiencia transformada. En última instancia, soltar el dolor es un acto de confianza en la vida, confiar en que, aunque hayamos perdido, todavía queda mucho por vivir. Confiar en que cada final trae consigo un nuevo comienzo. Confiar en que dentro de nosotros hay una fuerza más grande que cualquier herida. Esa confianza no elimina la tristeza, pero la envuelve en serenidad. No borra la memoria, pero la convierte en enseñanza. Y desde esa confianza podemos caminar más ligeros, más libres, más plenos. Si este mensaje resuena contigo y sientes que también quieres aprender a transformar el dolor en fuerza, recuerda que no estás solo en este camino. Te invito a suscribirte a nuestro canal, donde seguiremos explorando juntos la sabiduría budista y descubriendo cómo cada acto de soltar nos acerca a la verdadera libertad interior. La fuerza de quien sabe soltar y vivir en armonía con la impermanencia. La vida entera puede ser vista como un vasto escenario donde lo único constante es el cambio.
Nada permanece fijo, nada es eterno en la forma que conocemos, y sin embargo es precisamente nuestra resistencia a esa verdad lo que nos causa sufrimiento. Cuando comprendemos y aceptamos la impermanencia, surge una transformación interior poderosa. Dejamos de luchar contra lo inevitable y descubrimos la fuerza que nace de soltar. La impermanencia no es un castigo, es la ley natural que nos recuerda que todo es movimiento, que nada se estanca, que la vida está hecha de ciclos, de nacimientos y muertes, de encuentros y despedidas, de comienzos y finales. Al aprender a vivir en armonía con esa impermanencia, desarrollamos una fortaleza interior que no depende de lo que poseemos, sino de nuestra capacidad de adaptarnos, de fluir, de confiar. Cuando tratamos de retener lo que por naturaleza debe cambiar, nos llenamos de miedo. El miedo a perder lo que amamos, el miedo a que las cosas no sean como deseamos, el miedo al futuro incierto. Ese miedo nos encadena porque nos mantiene vigilantes, tensos, aferrados, pero cuando soltamos, cuando entendemos que no podemos detener el paso del tiempo ni la transformación de las circunstancias, empezamos a respirar de otra manera. La ansiedad disminuye, el corazón se abre, la mente encuentra calma. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ya no cargamos con la exigencia de que todo se ajuste a nuestras expectativas. El verdadero poder está en aceptar lo que viene y soltar lo que se va, como lo hace el árbol que deja caer sus hojas en otoño, sin resistencia, confiando en que la primavera traerá nuevas flores. La fuerza de quien sabe soltar no es una fuerza rígida ni impositiva. No es la fuerza del músculo ni del control, sino una fuerza serena, flexible, invulnerable en lo esencial. Es la fuerza del bambú que se dobla ante el viento sin quebrarse, la fuerza del agua que se adapta a cualquier forma sin dejar de ser agua, la fuerza del fuego que transforma lo que toca sin miedo a desaparecer, porque sabe que su esencia es movimiento. Esta fuerza no necesita imponerse, porque se sostiene en la claridad interior. Quien sabe soltar no teme los cambios, porque los reconoce como parte natural de la existencia. No se aferra al pasado, porque entiende que ya cumplió su función. No se obsesiona con el futuro, porque sabe que llegará en su momento. Vive en el presente con intensidad, porque ha comprendido que es lo único real. Soltar también es un acto de humildad. Reconocer que no somos dueños del universo, que no controlamos la vida, que no podemos detener lo que está destinado a transformarse. Esta humildad no nos debilita, nos fortalece porque nos alinea con la verdad. Cuando dejamos de pelear contra lo que es, toda la energía que antes gastábamos en resistencia se convierte en energía para vivir, para crear, para amar. El desapego no nos hace menos humanos, nos hace más plenos, porque nos libera del peso de las cadenas invisibles que llevamos dentro. Al soltar, no perdemos, ganamos ligereza. Nos convertimos en viajeros que pueden caminar lejos porque no cargan con mochilas innecesarias. La armonía con la impermanencia también nos enseña a valorar más profundamente lo que tenemos mientras lo tenemos. Cuando sabemos que nada es eterno, cada instante se vuelve precioso. Cada abrazo, cada mirada, cada palabra compartida cobra un sentido más profundo porque entendemos que es único e irrepetible. Lejos de generar tristeza, esta conciencia nos llena de gratitud. La impermanencia nos enseña a no dar nada por sentado, a no posponer el amor, a no dejar para mañana el agradecimiento. Nos recuerda que la vida es frágil y precisamente por eso, hermosa. Quien vive desde el apego cree que al retenerlo prolonga, pero termina perdiendo la frescura del momento. Quien vive desde el desapego abraza con más intensidad, porque sabe que ese instante no volverá. Soltar también es reconocer que nosotros mismos somos impermanentes.
Nuestro cuerpo cambia, envejece, se desgasta, nuestras emociones fluctúan, nuestros pensamientos varían, nuestras ideas se transforman. Nada en nosotros permanece igual por siempre, y sin embargo solemos aferrarnos a una imagen fija de quienes creemos ser. Decimos, yo soy así, y nos encadenamos a una identidad rígida. Pero el budismo enseña que el yo es también impermanente, un conjunto de procesos en constante cambio. Al soltar esa identidad fija, nos damos permiso para crecer, para transformarnos, para reinventarnos. La fuerza de quien sabe soltar se manifiesta en la capacidad de morir y renacer muchas veces en una misma vida, sin miedo a dejar atrás lo que ya no le corresponde. El camino del soltar no está exento de desafíos. La mente, acostumbrada al control y al apego, se resiste. Nos dice que si soltamos, perderemos, que si dejamos ir, quedaremos vacíos, que si aceptamos la impermanencia, nos rendiremos. Pero esas son ilusiones. La experiencia demuestra lo contrario. Cuando soltamos, nos liberamos. Cuando dejamos ir, encontramos espacio para lo nuevo. Cuando aceptamos la impermanencia, descubrimos una seguridad más profunda que la que nunca logramos con el control. No es una seguridad externa, sino una paz interior que no depende de lo que sucede. La práctica de la meditación es una vía privilegiada para entrenar esta capacidad. En la meditación observamos cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo las emociones surgen y se disuelven, cómo la respiración fluye sin que tengamos que controlarla. Cada instante de meditación es un recordatorio de la impermanencia. Nada permanece, todo cambia. Y sin embargo, hay algo en nosotros que observa todo ese cambio sin ser arrastrado por él: la conciencia. Esa conciencia es la que descubre la verdadera fuerza. No necesitamos controlar la mente para ser libres, necesitamos soltar la identificación con ella. No necesitamos evitar las emociones, necesitamos permitirles que fluyan y se vayan. En la práctica de soltar, descubrimos que la calma siempre estuvo allí, oculta detrás de las nubes del apego. Vivir en armonía con la impermanencia también transforma la manera en que enfrentamos la muerte. El mayor apego del ser humano es hacia la vida misma. Queremos vivir para siempre, huimos de la vejez, rechazamos la idea de morir, pero cuando aceptamos la impermanencia, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en una parte más del ciclo. El budismo nos invita a reflexionar sobre la muerte, no para llenarnos de miedo, sino para liberarnos de él. Quien acepta la muerte como parte de la vida, vive con más libertad. Ya no posterga lo esencial, ya no desperdicia su tiempo en cosas vacías, ya no vive dormido. La conciencia de la impermanencia nos despierta a la urgencia de vivir plenamente ahora, porque sabemos que mañana no está garantizado. Esta aceptación no significa pasividad, significa sabiduría. Significa reconocer que cada día que tenemos es un regalo, que cada respiro es precioso, que cada persona que encontramos es una oportunidad única. Cuando soltamos el miedo a la muerte, soltamos también muchos otros miedos menores. Ya no nos preocupa tanto perder cosas, porque entendemos que todo se pierde eventualmente. Ya no tememos tanto al rechazo, porque sabemos que todo vínculo tiene su ciclo. Ya no sufrimos tanto por el futuro, porque hemos comprendido que lo único que tenemos es este instante. Y en ese instante, si sabemos soltar, podemos encontrar plenitud. La fuerza de quien vive en armonía con la impermanencia es una fuerza contagiosa. Esa persona transmite calma, transmite confianza, transmite una paz que no depende de circunstancias externas. Su sola presencia se convierte en un refugio para los demás, porque encarna la serenidad que todos buscamos. Esa serenidad no es producto de una vida sin dificultades, sino de una mente que ha aprendido a soltar. Quien sabe soltar no necesita que la vida sea perfecta para estar en paz,
porque su paz no depende de la perfección, sino de la aceptación. Y esa es la mayor fortaleza, la de no ser vencido por las tormentas, porque sabe que todas, tarde o temprano, pasan. En última instancia, soltar es un acto de amor, amor hacia la vida, porque la aceptamos tal como es, amor hacia los demás, porque les permitimos ser libres, amor hacia nosotros mismos, porque dejamos de imponernos cargas innecesarias. Al soltar, nos reconciliamos con el fluir natural del universo. Descubrimos que no necesitamos retenerlo todo para sentirnos completos, porque ya somos completos en nuestra esencia, y desde esa plenitud podemos vivir con mayor ligereza, mayor gratitud, mayor compasión. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que también quieres caminar este sendero de libertad, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde juntos seguiremos explorando cómo el acto de soltar nos revela la verdadera fuerza y nos enseña a vivir en armonía con la impermanencia.